Yo traía una enseñanza de metanoia, pero yo estos días he sentido la unción profética de Dios, que el Espíritu Santo está alertando, está hablando de lo que está por suceder en esta tierra. Y quiero hablarte profundamente de lo que está por pasar en la tierra. Tal vez no te voy a hablar de nada nuevo porque yo estoy seguro que para todos lados anuncian lo que va a venir por la tierra. ¿Cuántos han escuchado a través de pastores, profetas, de hermanos que viene maldad sobre la tierra? Yo creo que es algo que mucha gente está de acuerdo con lo que viene para la tierra. Así que voy a profundizar el mensaje de Dios, lo que Dios, el Espíritu Santo, está hablando para este tiempo y lo que Dios me habló estos días para traerte esta palabra. Mateo 24:4 en adelante. Quiero hablarte acerca de los tiempos proféticos que estamos viviendo, porque cada día que pasa, la venida de Jesús se acerca. Escucha bien, yo no voy a caer en el asunto de la religión que tiene 2000 años diciendo que Cristo ya va a venir mañana y que no ha llegado. Pero sí somos entendidos que las profecías se están cumpliendo en este tiempo. No vengo a predicar el evangelio de terrorismo, de que corran y tengan miedo por todas partes, para nada. Yo estoy hablando de que estamos por vivir el mejor tiempo que hayamos vivido como iglesia. Pero sí te tengo que hablar de lo que viene sobre el mundo y lo que tú y yo tenemos que hacer, porque indudablemente Jesús viene pronto. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Di conmigo, hay engaños. Y Jesús responde, dice Jesús: mirad, para empezar, para hablar acerca de mi segunda venida, el primer fundamento es que te cuides, que nadie te engañe. Versículo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si tú pones en Google falsos cristos, hoy en la actualidad hay varias personas en el mundo que dicen ser Cristo. Ya estamos viendo esos tiempos desde años atrás, décadas atrás, ya estamos viviendo los falsos cristos. Por muchos años han venido personas a decir yo soy Cristo y han engañado a personas, pero se va a incrementar en este tiempo, eso estamos seguros. Vendrán personas a decir yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Hoy en día, escucha bien, Sonora se ha visto afectada por falsos cristos, por pastores que dicen ser el Cristo de este tiempo, la manifestación de Cristo en la tierra. Sonora mismo ha sido, muchas personas, tal vez cientos o miles de personas han sido engañadas por falsos cristos. Y tú y yo jamás vamos a caer en eso porque somos entendidos en la palabra. Sabemos que Jesús no vendrá manifestado nuevamente en la carne a encarnarse en otro cuerpo, sino que Jesús cuando vuelva vendrá por su iglesia. Así que no vamos a caer para nosotros parece chiste y una tontería, pero hay miles de personas en el mundo cayendo en engaños de falsos cristos. Todo pastor o todo predicador tiene que llevarte a ti hacia Cristo, hacia Jesús, no hacia Él. Cuando hay un predicador que te diga, hey, hacia mí, aquí está la salvación, aquí está todo, yo voy a hacer esto, yo soy elegido para este tiempo, huye rápido de ese lugar. Si algún día el diablo engaña mi corazón y te digo, yo soy el elegido de este tiempo, sal corriendo de este lugar. Toda predicación, todo profeta, pastor, apóstol, evangelista tiene que llevarte hacia Jesús únicamente. Dice, y a muchos engañarán. Ya lo estamos viviendo, 26. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Por 2000 años hemos escuchado de guerras y rumores de guerras. Hoy los rumores de guerras, pues ahora se escucha en toda la tierra, porque si se van a pelear Estados Unidos contra Rusia, todo el mundo va a temblar, todo el mundo tiene miedo. Entonces vendrán esas noticias, ya están pasando esas noticias
hay rumores de guerras, han venido guerras. Y luego dice Jesús, mirad que no os turbéis. Entonces Jesús está hablando de la segunda venida. Y cuando tú veas eso, dice, mira que no te turbes. Di conmigo, no tengo miedo. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, dice Jesús, no es el fin. Cuando veas todo esto, aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Y no podemos ignorar que todo esto se ha incrementado grandemente en este último tiempo. Ha habido pestes. Hoy estamos enfrentando también un virus que se ha llevado muchísima gente en este planeta, que es el COVID. Hambres en el mundo, que después del COVID, el hambre, y durante el COVID y después del COVID, el hambre se va a multiplicar grandemente. Terremotos en diferentes lugares. Y este 2022 va a estar marcado por muchos terremotos, pero no que tembló nada más, sino que vidas se van a perder a través de los terremotos. 28. Y todo esto, dijo Jesús, será principio de dolores. Di conmigo, estamos viviendo un principio de dolores. Versículo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy? Hoy en día, si tú dices ser cristiano, eres aborrecido a causa de que crees en la familia, de que crees que el hombre debe casarse con la mujer. Hoy los principios que Dios estableció están siendo aborrecidos por la humanidad y serán aún más aborrecidos por causa de mi nombre, dice Jesús. 10. Muchos tropezarán entonces. Que estamos viendo esto en la iglesia, en las iglesias. Hay hijos de Dios, pastores, congregaciones completas que han decidido mejor torcer la mano y decir, ¿sabes qué? Vamos a aceptar lo que el mundo está proclamando para que las iglesias crezcan. Vamos a recibir esas ideologías nuevas para que la iglesia crezca, para no tener problemas con el gobierno, etcétera. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí me voy a detener un poco. Este versículo que Jesús dijo es revelatorio para este tiempo. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Hoy en día, lamentablemente podemos ver en el mundo que el corazón está frío. Pero Jesús dijo el por qué iba a pasar esto. Por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad es el griego anomía, que de aquí nace la palabra anarquía, que tiene que ver con la falta de autoridad, la falta de respeto a las autoridades. Son obras o hechos sin tener una autoridad. Hoy en día la maldad, vamos a poner un ejemplo corto en Ciudad Obregón, está aumentada a causa, el corazón de la ciudad se ha enfriado a causa de anomía, de que veíamos antes que Ciudad Obregón era una ciudad deseada para vivir, una ciudad que toda la gente hablaba tan bien, pero había principios que se perdieron en esta ciudad.
Tú podías ver que los maestros, los profesores de escuela, hace años, ser profesor de escuela era lo más respetado. Los niños respetaban a los maestros. Y hoy en día, hasta los mismos padres perdieron el respeto hacia los maestros. Ahora los mismos padres, yo los escucho hablar cosas tan horribles de los maestros que dicen, ay, ni trabajan los flojos en la pandemia y todavía hacen esto y que aquello. ¿Por qué? Se perdió el respeto a la autoridad. Se ha perdido tanto ese respeto a las autoridades en los trabajos. Cuando no está el jefe, se lo comen los empleados. No hay un respeto a la autoridad y eso es lo que significa anomía. Y Jesús dijo, a causa de la anomía, el corazón de muchos se enfriará. Lo que el diablo ha hecho en este último tiempo es que el hombre no tenga respeto por sus autoridades. Ves a un policía en la calle y que sale de la boca, que corrupto, que esto, que aquello. No hay un respeto a ninguna autoridad. Por eso la maldad está llenando esta tierra. Versículo siguiente. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y atento a esto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quien anuncia el fin, la venida de Cristo, nunca va a ser el diablo, ni los terremotos, ni la destrucción, ni el hambre, ni las muertes pueden anunciar la venida de Cristo. La última señal que dice que el evangelio del reino, no el evangelio de la religión, el evangelio del reino, que es autoridad y poder, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y eso es lo que anunciará la venida de Cristo. Di conmigo, la iglesia anuncia la venida de Cristo. Atentos a eso. Tú y yo entendemos que profecías se están cumpliendo y que la maldad en los últimos tiempos va a venir en aumento sobre la tierra. La gente está esperando que este año 2021, como fue tan horrible, está esperando ya que digan que se acabara el año para iniciar un 2022 con una esperanza de que todo mejore, que todo cambie, pero la maldad iba a ir en aumento, en aumento. Atravesamos una pandemia que yo te aseguro que no va a ser lo único que va a venir sobre la tierra. Se está preparando, Europa está siendo atacada por la siguiente ola, de la siguiente cepa de este COVID. Nuevamente están siendo llevadas a sus casas las personas, nuevamente están cerrando las empresas. Si el primer golpe fue demasiado duro para la humanidad, yo te aseguro que muchos no van a poder aguantar un nuevo golpe acerca de lo que viene sobre la tierra. Y no te lo abro para que tengas miedo, sino que te voy a dirigir con una palabra de lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo y lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Porque es necesario que en medio de la adversidad, en medio del caos, se levante alguien diferente, que la gente lo voltee a ver para poderlo seguir. Entonces, Dios está esperando de ti que en medio de cuando todo se esté derrumbando, cuando todos estén corriendo y no sepan a dónde ir, que tú estés parado para poder guiar a esas personas. Entonces, Dios tiene una palabra para nosotros este día. Isaías 43:2. Escucha bien. Hay personas que creen que Dios va a librar a la iglesia de esta destrucción y este caos. Hay personas que creen que Dios va a sacar a la iglesia en medio de esta catástrofe que viene sobre la tierra. Pero Dios jamás, escucha bien, ha dicho que va a librar a la iglesia de la destrucción.
sino que en la destrucción Dios va a librar a la iglesia, que es totalmente diferente. Entonces, Dios no va a librar a la iglesia de las pandemias, de las enfermedades, sino que en medio de esa muerte, Dios ahí sí va a cuidar de su iglesia. Así que no estés esperando, ahí viene la maldad, acá que yo me voy con Jesús. No. Aquí en la tierra es donde Dios va a cuidar de ti. Así que Dios no libra a la iglesia de las plagas, sino que en medio de la plaga la iglesia es librada por Dios. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos a preparar una iglesia para los últimos tiempos, claro. Tienes que entender que Dios jamás dijo que no ibas a pasar por ese fuego que viene sobre la tierra. No, Dios dijo lo contrario. Dios dijo que en medio de ese fuego tú no te ibas a quemar. Así que profetiza conmigo, di: aunque pase por el fuego, yo y mi familia no nos vamos a quemar. ¿Qué es esto? Que tengo que hablarte sobre esto. Que lo que se avecina, es decir, ay, qué palabra profética tan sencilla, todos saben que viene caos. Ok, que en medio de ese caos que viene sobre el mundo y sobre la tierra, no te estoy predicando para que tengas miedo, sino para que seas entendido. Porque si viene el caos y no te agarra bien parado en la palabra de Dios y ves corriendo a la gente, vas a correr con ellos, atrás de ellos. Y ves las malas noticias y que la economía de México va a ir hacia abajo, y ahí vas hacia abajo a llorar también. Y que viene el hambre sobre México y a llorar. Y que México se va a convertir como en Venezuela y a llorar. Atento. ¿Por qué te hablo esto? Porque es necesario que tú entiendas que Jesús lo dijo. Es necesario que estas cosas sucedan. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios glorifica su nombre. En medio del caos siempre habrá un remanente de Dios que no estará viviendo lo que el mundo vive, sino que la gente va a buscarte por todas partes. Pastor, ¿dónde está? Pastor, ayúdeme. Pastor, por acá. La gente va a buscar a aquellos entendidos a los tiempos, porque en ellos van a encontrar esa paz. Yo te he dicho, donde hay una balacera, donde hay peligro, donde esté una masacre o algo, la gente que esté contigo es la que va a estar protegida. Pero si tú eres de lo que pierdes la calma en medio de un incendio, un terremoto, vas a caminar junto con ellos. Pues entendidos a los tiempos. Vendrá destrucción tal vez sobre la tierra, pero a mí, dice la Biblia, no me llegará mal alguno. Entonces yo sirvo, donde yo me pare, ese lugar se convierte en seguridad. La gente está protegida a causa de que Dios me protege. Donde Jesús estaba parado, ahí no había nada que se descontrolaba. Y es lo mismo para la iglesia. Dios va a manifestar a su iglesia en estos tiempos. Y manifestar, no hablo, ay, el hermanito, qué bonito, no. Sino que hablo de verdaderos hombres y mujeres de Dios que se van a parar creyendo con la presencia de Dios, que ellos van a ser la solución a muchas personas. La llama no arderá en ti. Vamos a Daniel 13, versículo 16 en adelante. Esto que ocurrió en el libro de Daniel es una sombra de los bienes venideros. Hoy en día, a ver, me equivoqué.
Es capítulo 3, perdón. Daniel capítulo 3, versículo 16. Hay una historia en la Biblia que habla de Sadrach, Mesach y Abednego, que estos tres hombres fueron arrojados en un horno de fuego. Hoy es un tiempo profético sobre lo que viene sobre la tierra, porque la iglesia va a estar en medio del fuego. Si tú crees que la iglesia, cuando venga esa maldad sobre la tierra, va a ser tomada, estás creyendo una fantasía. Vendrá la destrucción y aquí en la tierra vamos a estar. Y esto representa el horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El rey Nabucodonosor dio una orden de que todas las personas tenían que adorar a su estatua, y quien no la adorara iba a morir. Y había 3 hombres que no quisieron doblar rodillas ante la estatua del rey. Y su nombre era Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y escucha bien, un principio bíblico es que no va a pasar nada si primero no es profetizado. Así que te levanta tu mano derecha al cielo y di conmigo: el Dios a quien sirvo puede librarme del horno de fuego ardiendo y de la mano del rey. Entendiendo esto, es que Dios quiere librarnos en medio del fuego. Tú sabes que los ángeles podían haber llegado y ni siquiera los hubieran aventado al horno. Dios podría hacerlo. Pero ¿qué sucede? El nombre de Dios es glorificado cuando en medio de la adversidad el pueblo es librado. Ahí se glorifica el nombre de Dios, porque es necesario que venga la calamidad. Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, ¿por qué? Porque la iglesia será manifestada. ¿Y qué hablo de una iglesia manifestada? No hablo de conferencistas que el domingo vas a venir y te van a predicar. Ok, esta enseñanza se llama ¿cómo salir de la depresión? El siguiente domingo, te voy a hablar de cómo ser buena onda con las personas que te rodean. Hoy la iglesia se está llevando a conferencias, a pláticas, a motivación personal. Y yo no digo que la motivación personal y eso sea malo. Es buenísimo. Solo que te digo que eso no es la iglesia. Eso es bueno que lo sigas llevando, pero no pierdas la esencia de lo que Dios estableció, que es su palabra. Es por eso que Dios en este tiempo va a manifestar a lo que es verdadero y a lo que es falso. Lo falso desde este COVID comenzó a cerrarse. Iglesias enteras cerrándose. Lo que Dios no estableció, lo que Dios no abrió, se comenzó a cerrar. Porque el hombre ha querido tomar el papel de Dios y decir: esto es la iglesia moderna, ahora haremos aquello otro, ahora él es pastor porque pasó por una escuela, ahora este es esto. Tomaron el papel de Dios, y el tiempo de la crisis va a separar lo que no es de Dios a lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque si las iglesias están pasando sus peores momentos, significa que eso no era de Dios. Pastor, qué fuerte. Es sencillo, porque en el peor de momento el nombre de Dios es glorificado. Dios levanta a su iglesia en el peor momento. Así que atentos a los tiempos. Observa lo que pasa en el mundo. Observa lo que pasa, cómo las iglesias enteras se cierran, cómo los cristianos dejan de ser cristianos, cómo todo está aconteciendo. Porque la crisis para eso sirve, para mostrar lo verdadero de lo falso. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Esa es la persecución que anunció Jesús. Y habrá persecución, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia no querrá entrar a las nuevas ideologías. Porque parte de la iglesia, ese remanente, ese poco remanente dirá que no, que la Biblia y la palabra de Dios dicen esto y de aquí nadie nos mueve. Pero sí habrá otros que dirán, está bien, vamos a ceder. ¿Por qué? Porque tú nos construiste el templo. Y si tú quieres lo cierras. Y tú nos dices todo lo que está aquí adentro. Y si tú quieres nos los quitas. Así que vamos a doblar rodillas ante esta estatua. ¿Están entendiendo? Pero va a haber un remanente como estos tres hombres. Que pase lo que pase, no van a cambiar los principios de Dios. Aunque el diablo anuncie que nos echará en el horno de fuego. Y ordenó ese rey que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Di conmigo, la maldad aumentará 7 veces más sobre la tierra. Pastor, yo pensé que este 2022 ya se había pasado lo malo. Ya se encarriló, escucha bien esto del principio de dolores. De aquí en adelante, cumplimiento de todas las profecías. Versículo siguiente. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos. Di conmigo, atados. ¿Por qué viene la calamidad y la destrucción sobre la tierra? Es porque la iglesia está atada. La iglesia está llena de cosas que Dios no estableció. La iglesia está llena de ministros que Dios no levantó. La iglesia está llena de órdenes y principios que Dios jamás estableció. Es por eso que viene la destrucción, vienen los tiempos complicados sobre la tierra. ¿Por qué? La iglesia está atada. Con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo entramos tú y yo a ese tiempo de destrucción? Atados. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínate si los que lo aventaron al fuego cayeron muertos. Versículo 23. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron, di conmigo nuevamente, atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones, digo conmigo nuevamente, atados? ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. ¿Quién crees que estaba junto a ellos? Jesús. He aquí, yo veo no 3, veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
Esto es profético. Y el aspecto de aquel que va a caminar junto contigo es semejante al Hijo de Dios. Atento. Fueron aventados, atados al horno de fuego. Así entramos tú y yo a este tiempo de destrucción sobre la tierra. Atados. Pero lo único que va a lograr el fuego y lo único que va a quemar el fuego de nuestras vidas son las ataduras. Lo único que quemó el fuego fue las ataduras. Dijo el rey, ¿qué no habíamos metido a 3 atados a ese horno? Ahora veo a 4. ¿Y cómo dice? Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Profetiza conmigo, es el momento. Di conmigo, yo andaré en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Mi familia andará en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Tantas cosas que pasan en nuestras vidas es porque no las profetizamos. Porque el principio de Dios es que primero salga de tu boca para que Dios lo haga. Tantas cosas que ocurren porque no profetizamos. Y Dios te va a llevar a profetizar este año que en medio del fuego tú te vas a pasear sin quemarte absolutamente nada. Dice que ellos se paseaban en medio del fuego sin sufrir daño. Una locura. El mundo tendrá temor porque su seguridad está ¿en qué? En las riquezas. La seguridad del mundo está en su sabiduría y en las riquezas. Y están recolectando y recolectando y recolectando riquezas, creyendo que esa es la seguridad. ¿Qué es lo que están haciendo los grandes hombres negocios? Están recolectando. Te compro acá. Están recolectando las riquezas para este tiempo. Porque su seguridad está en ellas, en su sabiduría y en su riqueza. ¿Qué es lo que les va a dar seguridad según ellos? Eso, lo que ellos tengan y los que ellos saben. Es en ellos, en eso tienen puesta la confianza. Pero tú y yo no ponemos la confianza en las riquezas, sino que somos sabios de la palabra de Dios. Nuestra confianza está puesta ¿en qué? En Dios. Ahí tenemos la confianza tú y yo. Y vamos a continuar. Primera de Reyes 17:8. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y Dios anunció por boca de Moisés que venían 10 plagas de juicio sobre Egipto. ¿Verdad que Dios no sacó al pueblo de Egipto? ¿En dónde estaba el pueblo en medio de las plagas? Estaba en Egipto. Y vinieron las plagas sobre Egipto. ¿Y dónde estaban los cristianos? En Egipto. Ahí estaban el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba dentro de Egipto. Y en ese tiempo que vienen las plagas sobre la tierra, ¿dónde vamos a estar? En la tierra. Aquí estaremos. Porque en medio de la crisis es donde Dios nos salva, donde Dios nos libera. Dios no nos saca de la crisis, no. En medio de ella te cubre, te libera, te prospera. ¿Y qué es lo que sucedió en aquella época? Todas las personas que estaban bajo la autoridad de Moisés fueron libradas de las plagas. Únicamente los que estaban bajo la autoridad de una palabra profética que Moisés había dado. Todos aquellos que no creían en Moisés, ¿qué pasaba? Morían en las plagas. Les llegaban las plagas a ellos. Y aquí tenemos que ser atentos, porque aquí los mañosos falsos profetas se agarran de esto.
Yo soy el Moisés de este tiempo. Y el que no está bajo mi autoridad va a caer en este tiempo. Atentos. Ya no va a venir una persona a la que vamos a seguir todos. Ese es el único que se llama Jesús. Ahora, pero lo que sí va a pasar es que Dios va a levantar a varios, a muchos Moisés en la tierra. A muchos Moisés, para que Dios les dé una palabra profética. Y aquella palabra que van a seguir, si suelta una palabra profética de ti, Dios va a levantar a Moisés que le va a decir: viene esto sobre la tierra, ven y protégete con Dios, serás protegido. Porque es necesario siempre estar bajo una autoridad, bajo hombres de Dios, bajo mujeres de Dios. Yo como pastor tengo que estar bajo una autoridad. ¿Qué es lo que sucede? En medio de la crisis se levantan los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Aquí es cuando nacen los verdaderos, cuando se levantan aquellos que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque lo falso va a correr. Lo difícil en esta tierra no es encontrar iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo que hay iglesias en todas partes? En todas partes. Entonces, en la esquina de tu casa hay iglesia. Y un error garrafal que cometen los cristianos, que me están viendo también por internet. A esos son los que cometen error garrafal algunos. Que se congregan en la iglesia más cercana. ¿Qué nos enseñaron? Vamos a ir a la iglesia más cercana, a la que me queda a la vuelta. Es el error garrafal de los hijos de Dios. Tú no tienes que congregarte en la iglesia más cercana. Tú tienes que buscar un lugar donde hay un hombre o una mujer de Dios. Eso es lo difícil de encontrar. Lo difícil no es encontrar iglesias. Lo difícil es encontrar un hombre, una mujer de Dios que te van a ayudar en medio de la crisis. Eso es lo complicado. Cuando corres en la religión en medio de la crisis y pastor, no hayamos qué hacer, yo tampoco, ven, abrázame. Lo difícil no es encontrar iglesias. Lo difícil es encontrar hombres de Dios. Pastor, fíjate que el médico me dijo que tenía cáncer. No te preocupes, el cáncer está bajo nuestros pies, se va a ir. Pastor, me está pasando esto en mi familia. No te preocupes, vamos a orar para que Dios derribe todo eso en este momento. Lo difícil no es encontrar iglesias. Tú necesitas encontrar hombre o mujer de Dios que puedas caminar bajo una palabra profética que salga de ellos. Así que este tiempo va a ser crucial, donde el pueblo cristiano va a correr buscando dónde esconderse. Si no encuentran una palabra profética, un ducto, un camino donde Dios esté hablando, serán parte de lo que está pasando en el mundo. El mismo pueblo de Israel, si no estaba bajo la palabra de Moisés, iba a padecer en esas plagas. Y pasa lo mismo. Dios va a levantar a Moisés en todas partes del mundo. Hombres y mujeres que van a anunciar lo que viene sobre la tierra. Y aquellos que no encuentren una palabra profética van a padecer junto con el mundo. ¿Por qué? Porque no hay alivio. No son entendidos a los tiempos. Porque esta predicación de la venida de Cristo tiene 2000 años predicando lo mismo. Ya viene Cristo. Vente para que te dejes el infierno. Ya viene Cristo, vente para que te dejes el infierno. Ese evangelio de temor, de manipulación. No, los tiempos proféticos están llegando y es necesario que tú escuches lo que viene sobre la tierra y tú camines bajo esta palabra. Para ti no llegará mal alguno, porque tú estás bajo la protección de Dios, bajo una palabra profética. Elías en esta historia fue la respuesta que necesitó una mujer. Atento a esto, yo no hablo que soy el único pastor de esta ciudad, hay muchos, yo me imagino. Quiero pensar, conozco varios, algunos. No digo que soy el único pastor del Estado de México, no, hay muchos pastores que son levantados por Dios. Muchos. Lo que sí sé es que la mayoría no son
hombres de Dios. Hay muchísimos que no son hombres de Dios. Yo puedo ver hombres pastoreando iglesias que no tienen nada de Dios, que lo único que tienen es un corazón bueno, pero con buenos deseos y con cariños no se va a proteger el pueblo de Dios. Es por eso que la crisis está limpiando todo, está quitando, está poniendo, está haciendo el orden de Dios a través de esto que pasa sobre la tierra. Y Dios necesita que los hombres y mujeres traigan la respuesta al pueblo en este tiempo. Que tú te levantes también como un Moisés de ese tiempo a traer una respuesta a las personas que te rodean. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era una mujer que estaba clamando a Dios por una respuesta. ¿Cuál? Ella estaba a punto de morir de hambre con su hijo. Era un tiempo de crisis, de hambre sobre la tierra. Y esa mujer necesitaba una respuesta. ¿Y qué crees? Desde el antiguo pacto ya Dios daba la respuesta a través de ¿quién? De profetas, a través de hombres de Dios. Y cuando la mujer se preparaba para morir, tuvo un encuentro con un hombre de Dios y le da esta palabra: vive Jehová tu Dios. Perdón, al 13. Le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué pasó con este hombre de Dios? La mujer pidió una respuesta para un tiempo de crisis y el hombre de Dios tuvo una respuesta que darle. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vino la respuesta sobre esta mujer. Y en medio del hambre, esta mujer fue prosperada a causa de una palabra profética. ¿Qué es lo que te va a librar en este tiempo? Es que tú camines bajo una palabra profética. Y es la que Dios nos dio este 2022. A familia del reino me refiero. Dios nos dijo, 2022, caminen sobre las aguas. Porque en las aguas, en toda la destrucción, Dios te va a levantar como levantó a Pedro Jesús. Ven, camina sobre ellas para que a ti no llegue mal, para que a ti no te queme el fuego, para que a ti no te destruya nada. Así que tus oídos en este 2022 estén puestos no en las noticias, no en lo que diga la gente, sino confiado. Señor, yo no tengo temor de malas noticias, tu palabra lo dice. Yo estoy seguro que a mí no me llegará mal alguno. ¿Qué va a haber alrededor de ti? Di conmigo, destrucción. Es lo que habrá en la tierra, es lo que hay en la ciudad. Hay destrucción, hay calamidad, pero yo te aseguro que donde yo estoy parado, lo que me rodea está protegido. Y yo te aseguro que donde tú estés parado, lo que te rodea a ti está protegido. Porque esta es la manifestación de la iglesia en tiempos de crisis. ¿Qué significa? Que van a caer 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará mal alguno.
lo verdadero es necesario que salga en la crisis y lo falso será consumido en medio de la crisis. Escucha bien, que un hombre de Dios, que una persona haga milagros, sane enfermedades, libere, no significa que está alineado con Dios. A una persona equivocada aún puede hacer milagros y liberaciones y señales del cielo. Lo que sí es que no existe ningún hombre de Dios. Escucha bien, ningún hombre de Dios que no haga milagros, señales y prodigios. Y el mundo está lleno de predicadores. Y está la enfermedad delante de ellos y no tenías fe para sanar. ¿Qué pasa? Voy a orar por ti. Si tienes fe, va a sanar. No tuviste fe. Pero te lo explico. Que los hombres hagan milagros, señales y prodigios no significa que estén bien. Lo que sí es que no existe ningún hombre de Dios o una mujer de Dios que no haga milagros, señales y prodigios. Es por eso que la crisis está descubriendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque viene la enfermedad. Pastor Manuel, yo sé que no soy de esa iglesia, pero podría venir. No. Correrán a ti. La gente te conoce, sabe que a través de ti, tú y yo sabemos que no se trata del pastor, sino de la presencia de Dios, que tú donde pones la mano la gente es sana. Donde tú le dices al demonio vete, el demonio se va. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de un Moisés, es el tiempo de todo un pueblo de sacerdotes y de profetas que Dios está levantando sobre la tierra para traer respuesta al mundo. Se está limpiando todo aquello que no era de Dios. Y empezamos por nuestra ciudad. Está llena de hombres que Dios jamás los llamó a pastorear. Buenísimos para hablar en público, ¿eh? No se traban como yo me trabo. Buenísimos para una conferencia. Y te hacen llorar. Pero cuando se para el diablo delante de ellos, corren. ¿Por qué? Porque Dios no los llamó. Así que tenemos que estar muy atentos a esos tiempos. Proverbios 13:22. El mundo está juntando las riquezas, pero hay una palabra de Dios, escucha bien, para el tiempo de crisis. Y es esta. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador. Aquí la palabra pecador se refiere a aquellos que están apartados de Dios, del injusto, del impío, dice la traducción correcta. La riqueza del impío está guardada para el justo. Y aquí es donde la iglesia tiene que ser entendida. Dios está levantando empresarios por todas partes. Si tú te metes al río del Espíritu, vas a prosperar en este tiempo como nunca. Porque en el tiempo de crisis viene la prosperidad para los hijos. En el tiempo de escasez es cuando viene más dinero para los hijos de Dios. En el tiempo de hambre es cuando más comida tienen los hijos de Dios. En el tiempo de la pandemia es cuando más salud tienen los hijos de Dios. La riqueza de los impíos está siendo guardada para el último tiempo, para la manifestación de la iglesia. Así que si hoy abrimos nuestro entendimiento para poder movernos en lo que Dios está hablando
y ser entendidos. Que ya no vas a estar peleando de que Dios me quiere prosperar a mí o no me quiere prosperar a mí porque yo no. No, si no quieres entender, dices, ya entendí. Yo voy a pensar en grande, yo voy a establecer algo y Dios lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque en los tiempos de crisis Dios ha preparado que la riqueza sea acumulada. Y aquellos que confían en la riqueza en este tiempo van a caer. Han caído negocios y ricos que se creían tan seguros en este tiempo de pandemia y va empezando el asunto. Y los hijos de Dios, algunos ni tan truchas, y su negocio fue cuando más prosperó. ¿Por qué? Porque en la crisis es cuando Dios se manifiesta. Ya hay que quitarnos desde nuestra cabeza el asunto de un Dios de que pues era la voluntad de Dios que cerrara mi negocio. Por algo pasan las cosas. No, sácalo de tu cabeza y entiende. Dios quiere que en este tiempo tú seas prosperado, tú seas sano, que en este tiempo tú seas levantado, camines en seguridad, que tú te pasees en medio del fuego y no tengas temor alguno. Porque aunque andes en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú, Dios, estás conmigo. Eso es la verdad acerca de los tiempos que vienen sobre la tierra. Termino aquí. Salmo 46:1. Viene calamidad, viene destrucción sobre la tierra, pero toda iglesia, todo negocio y toda familia que estén bajo la presencia de Dios no les llegará mal alguno. Y esta es una palabra profética, escucha bien. No es algo que se me ocurrió, es algo que Dios dice. Viene calamidad sobre el mundo y toda iglesia y toda empresa y toda familia que esté bajo la presencia de Dios no le llegará mal alguno. Léelo conmigo. Di conmigo, Dios es nuestro amparo. Dios es mi fortaleza. Dios es mi pronto auxilio. ¿Cuándo? En medio de la tribulación. Vas a conocer una cara de Dios que no conocías cuando todo iba bien. Que no conocías cuando todo en la colonia estaba tranquilo, que en tu ciudad era hermosa. Vas a conocer una cara de Dios en medio de la destrucción.